Vamos a ver esta entrevista y recordar estos bellos momentos de El Patio, este centro nocturno tan emblemático aquí en la Ciudad de México y que hace apenas unos días ya se está demoliendo toda esa cuadra porque se van a construir ahí unos edificios y se derrumbó esta mítica marquesina que, bueno, tanta historia. Vamos con esta entrevista, síganme aquí acompañando. Bueno, pues estamos aquí con mi querido Enrique Vélez, que miren, lo he perseguido por mucho tiempo, público, por mucho tiempo y no se ha dado estar en persona platicando, pero hoy le hicimos manita de puerco para que estuviera aquí con nosotros y con todos ustedes, porque bueno, hemos visto esto que ha pasado desgraciadamente con el patio, y Enrique, a pesar de que es un hombre muy joven, pues es una de las voces autorizadas para poder hablar del patio, así es que está aquí con nosotros. Enrique Vélez, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo aquí acompañándote. Si Gracias. bien ya llevamos ahí bastante tiempo tratando de Sí. coincidir, no habíamos logrado pues poder coincidir para una entrevista, para darnos ese tiempo y platicar con todo el gusto. Oye, Enrique, primero vamos a comenzar platicándole a la gente por qué, bueno, les voy a decir, Enrique es el autor de un libro que habla sobre toda la historia del patio, ¿no? Pero de dónde viene Enrique Vélez? ¿Por qué tú hablas del patio? ¿Por qué tú sabes tantas cosas del patio? Pues bueno, yo empiezo a escuchar desde la cuna prácticamente historias sobre el patio, sobre un restaurante familiar, sobre artistas, pero vamos, como todo un niño, no tenía uso de conciencia ni sabía del alcance de lo que era el patio a temprana edad. Ya es pasada la adolescencia cuando veo las fotos, el álbum familiar, pues obviamente los medios de comunicación, la música que escuchaba mi papá y empezó a darme cuenta quién era un Rafael, quién era un José José, quién era un Juan Gabriel. Y Ujú. me doy cuenta que estuvieron en el centro de espectáculos que era de la familia, el que fundaron en 1938, y me empiezo a interesar por esa historia que si bien era familiar, pues también tuvo un gran alcance a nivel internacional. El patio competía en su momento, en la época de oro, con los mejores lugares de espectáculos del mundo, como el Tropicana de La Habana, el Sahara de Las Vegas o un Molino Rojo en París. Entonces, vamos, me empiezo a interesar sobre todo este tema, sobre los personajes y personalidades que asistían como clientes, como invitados, pero también por cada uno de los momentos que se vivieron ahí. Es pasada la muerte de mi padre en 2016, cuando empiezo a escribir sobre el patio, sentía que tenía cierta responsabilidad al tener toda esta información, todos estos datos, y pues bueno, estaban flotando en el aire, en la nada. Tenía, sí, algunos documentos, tenía material fotográfico, audiovisual, incluso hasta rollos de película sin revelar de la década de los 50, por ejemplo, y pues todo seguía su curso, su normalidad, ¿no? O sea, tú eres Entonces, familiar, tú eres familiar de los primeros dueños del patio. sí, los fundadores fueron mis tíos Fundadores. abuelos, Ok. don Vicente Miranda y doña Concepción Vélez. Mi papá fue el administrador en su momento y mi abuelo fue el gerente también en esa época. A ellos les perteneció de 1938 a 1969. De esa fecha hasta 1994, pues estuvo abierto para la familia Aguirre Gómez, los fundadores de Grupo Radio Centro. O sea, primero decían que lo había hecho el señor Azcárraga, ¿no? Azcárraga Sí, Vidaurre. Él fue sí. el primero. Sí, el patio fue diseñado arquitectónicamente a la par del Cine Alameda. Fue Ok. su hermano gemelo, básicamente. Y lo funda Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero él solamente lo tenía como un restaurante. Entonces, el nombre era el Patio Andaluz. Ujú. Lo hizo unos meses antes, en 1938, pero vamos, ahí se quedó el proyecto. Él tenía otros compromisos en XCW y en el mismo cine, entonces no tenía ni tiempo ni cabeza para esta cuestión del restaurante, ¿no? Perder el tiempo básicamente en otras Claro. cuestiones. Mi familia regresa justo en 1938,
no tengo la fecha exacta, pero regresan de un viaje pues de placer y de trabajo de Alemania. Estaba comenzando la toma de Polonia e iniciaba prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Inicia en el 39, pero ya en esa época estaban calientes las cosas por allá, entonces tuvieron que regresar de emergencia. Ellos tenían otro restaurante en la calle de Oaxaca y Valladolid, frente lo que era la Plaza de Toros, el Toreo de la Condesa. Ok. Y bueno, ese fue su primer negocio que les pegó muy bien, les funcionó. Todavía no podemos hablar de que era un centro de espectáculos porque como tal no lo era, pero empiezan a hacerse de muy buenas relaciones con las cámaras de comercio, con actores, con artistas como un Agustín Lara, un Pedro Vargas, una Toña la Negra. En ese restaurante se llamaba El Retiro. Entonces se llenaba ese restaurante antes de iniciar las corridas de toros, ahí en el toreo, y se volvía a llenar cuando salía la gente. Entonces se llenaba 2 veces en un día y les dejó un capital para poder viajar 5 años y conocer sobre gastronomía internacional europea. Al Ujú. regresar en el 38 es cuando Emil Azcárraga se los vende y ellos, pues la verdad al principio les costó trabajo como aceptar la negociación porque su negocio les iba de maravilla, estaba funcionando, tenían todo, habían traído incluso equipo de allá, Ujú. mandaron 5 meses antes unos barriles de vino al puerto de Veracruz para que cuando ellos llegaran, recordemos que en esa época el transporte para allá era en barco. Claro. Entonces, cuando llegaron ya estaban los barriles aquí en México y para realizar su reserva especial para sus clientes. Entonces, en ese mismo año se puede apreciar cuando se inaugura el patio, el 12 de octubre, que estaban los dos negocios funcionando, la publicidad en los periódicos estaban parejos, donde decía, hoy el Retiro se presenta fulanito de tal, no deje de visitar al patio. Y el patio decía, hoy se presenta, eran las mismas variedades que se presentaba, no deje de visitar el Retiro. Entonces estuvieron trabajando unos meses así hasta que deciden cerrar por completo ese local. Habían hecho un contrato de arrendamiento a perpetuidad de lo bien que les iba. Entonces, ya al final, cuando se inaugura el patio, ya no se llamaba el Patio Andaluz, recortan el nombre como el patio, y así surge una época en el mundo del espectáculo aquí en México. Si bien los precedentes marcan que ya existía el teatro, vamos, eso yo creo que en todas partes, y en esa época, pero todavía estábamos muy jóvenes en la cuestión del espectáculo, ¿no? De las variedades. Estaba el cine de revista incluso, pero no se veía una cena show todavía. Oye, ¿quién manda a poner entonces esta mítica marquesina? O sea, entonces ya fue tu familia quien manda a El, hacer esta eh, el marquesina del patio. decorado del patio era el decorado de una casa andaluza, Ujú, básicamente, como lo ujú. indica el nombre. En Emilio Azcárraga, de hecho, lo tenía con una fuente en la entrada, lleno de flores, o sea, sí, uno se sentía en un vecindario español, porque incluso hasta hay fotos donde había tendederos de ropa simulando ahí pues a los vecinos y todo, ¿no? Ya es cuando entra la familia que empiezan a quitar todo eso, sí lo dejan pues con todo esa escenografía, pero empiezan a meterle otros detalles, ¿no? Meten talavera poblana, un decorado en el lobby, mandan a hacer unos tallados en cedro, y es algo que recalco mucho y que narro en el inicio del libro, porque entrar al patio era toda una feria, una fiesta para los sentidos, desde el olor a la madera, las alfombras perfumadas con algunos artistas. De hecho, en el mismo periódico se encontraba la publicidad que decía el patio va a estar perfumado por tal patrocinio, ¿no? Tal perfumería que patrocinaba. Y eso también se encontraba, era muy, muy clásico de la época, porque el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris en ese entonces manejaba también unos perfumes para toda la sala, algo que actualmente pues está empezando a ver ya en los centros comerciales, ¿no? Pero estuvo muchos años en desuso, ¿no? Entonces, esta cuestión de la escenografía sí fue muy característica del patio. Oye, ¿qué artistas se llegaron a presentar ahí que nosotros a lo mejor ya lo olvidamos o la historia ya olvidó?
O que quizá nunca se ha comentado que se presentaron allí cantantes. Pues mira, de los que casi no se habla y que yo siento que fueron de los más fuertes, pues obviamente está Edith Piaf, Imagínate. está Louis Armstrong, está Judy Garland, Sammy Davis Jr., o sea que es, vamos, en todos lados pueden ser Oye, fácilmente. en cuánto estaba la entrada? O sea, imagínate ir a ver a Sammy Davis Jr., ¿en cuánto traía la entrada? A Mira, ver, Yuya. tengo la lista de reservaciones de cuando cierra en el 94 y estaba en 200 pesos el cover. Estaba, bueno, pero 200 pesos en los 90 también era De la una época. buena lana. Ujú. Entonces, por ejemplo, y en los primeros años del patio estaba en 20 pesos, que también era un dineral, 20 pesos de cubierto, 20 pesos de cover, cuando muchas cosas se manejaban en centavos de peso, ¿no? O sea, Claro. uno tomaba un taxi, ay, son 20 centavos, ¿no? No traigo un 20, aquellos dichos de la época, ¿no? Entonces, siempre fue muy caro los accesos, aunque actualmente ya trayéndolos al presente pudiera sonar como, ay, son 200 pesos, ¿no? Pero de esa época era un dineral, la verdad. ¿Y qué era lo que se servía? O sea, sabemos, había variedad de destilados, o había nada más ciertas bebidas, porque hay de repente mitos que dicen que nada más servía puro champán y coñac, ¿esto es verdad? Era cava nacional y cava internacional. Eso siempre fue de toda la vida, desde Ron Bacardí, porque, digo, perdón por las marcas. No, está eh, bien. vamos, era tradicional. ¿Por qué? Porque también hacían, no tanto patrocinios, antes no se manejaban los patrocinios, pero sí hacían sus festivales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Brandy Presidente que tenía ¿O sus no? eventos locales desde los 50, pues no podía faltar en la cava, pero también estaba la reserva del patio de estos vinos que habían mandado exportar en los 30 y se reembotellaron ya en el mismo patio con una etiqueta especial, ¿no? Y de champañas, bueno, eso también sí existía, ¿no? No era una limitante, se permitía el copeo, se permitía también la compra de botellas, pero vamos, en cava nacional e internacional. ¿Y en qué momento es cuando tu familia deja de administrar el patio? Lo dejan de administrar en 1969. Fue una pues, circunstancia bastante fuerte porque se queda sin empleo toda la familia, que prácticamente era mi abuelo con sus hijos, eran los tíos, eran, pues sí, una familia, estamos hablando de más de 15 personas que se quedan sin empleo en la cuestión administrativa, más 100 empleados del salón, de cocina, la persona que atendía los baños, porque también era todo un show entrar al sanitario en esa época, tenían una silla de peluquero, si querías te cortaban el cabello ahí mismo, te vendía el señor perfumes, te vendía Ujú. una corbata si no traías porque se reservaba el derecho de admisión. Entonces, para que no te quedaras afuera, pues tenían todo un servicio, ¿no? Entonces, toda esta gente se queda sin empleo porque la nueva administración ya traía también pues su personal. Ellos ya tenían varios centros de espectáculos como el Capri, como el Río Rosa, La Fuente. Que fueron los Aguirre, los dueños de Sí, Radio Centro. correcto. Sí, los dueños del Grupo Radio Centro, ellos traían también pues bueno, estaban fuertes en la cuestión de los eventos. Y que te platicaran a ti anécdotas que pasaran curiosas dentro del patio. ¿Qué recuerdas que te hayan contado? Pues bueno, el día a día, ¿no? De los meseros, me acuerdo que mi papá me contaba cosas muy extrañas, por ejemplo, del mantenimiento del patio, que todos los días en las mañanas se barría la alfombra y se le echaban hojas de lechuga. Ok. No entiendo para qué, ¿Cómo pero para bueno, qué? No, actualmente, o sea, nunca te pero dijo. vamos, en la época de los 40, 50, las ponían, no sé si para darle frescura a las alfombras, no le he Ok. encontrado un porqué, pero era como un ritual que ya tenían muy marcado los trabajadores de llegar, barrer, colocar y limpiar, ¿no? Perfumar todo, que todo estuviera limpio, mantelería, vamos, todo tenía que estar impecable. El patio tenía un horario de casi 24 horas al día, prácticamente estaba dividido de 8 de la noche que empezaba el servicio nocturno a 4 o 5 de la mañana, y luego empezaba en la mañana otro horario de 11 a 7 de la noche prácticamente, que era el horario de banquetes.
Entonces, estamos hablando de que era uno de los pocos lugares, y bueno, yo creo que hasta la fecha es muy raro ver un lugar así, un lugar de eventos, que abra todos los días y abra casi 24 horas de servicio, ¿no? Entonces, obviamente también se tenían que dividir los personales. El personal para banquetes era de sindicato y el personal local, pues bueno, era el que trabajaba ya de noche. ¿Cómo le hacían para traer estas figuras? Porque me imagino que, o sea, ahora es muy fácil, ¿no? Sí, Pero me imagino que en esa época traer a una Edith Piaf ha de haber sido súper complicado, ¿no? sí, era muy, muy difícil y también la cuestión de la economía. Eran contratos pues bastante caros en dólares. Eh, y había gente que se dedicaba a eso, venían a México con los contratos de, ¿saben qué? Traigo el contrato de, ejemplo, Edith Piaf, ¿no? Ujú. Bueno, ella no fue el caso, ella fue un caso muy específico porque con ella fue una gira, pero supongamos, X artista, el representante, ¿saben qué? Tengo el contrato por $5,000. ¿Quién lo quiere? Y se lo empezaba a ofrecer. ¿Lo quieres, Capri? No, yo no lo quiero, no, la verdad es carísimo, ¿no? ¿Tú lo quieres? No, yo no. Y el patio, pues órale, yo sí lo quiero, entonces échanmelo o dame la exclusiva y ya se quedaba el artista aquí. Y sí se lo llevaban después a otros lados, pero el primero donde tenía que pegar en el patio, sí era así un artista sumamente fuerte e internacionalmente ¿Cómo le hablando, hacían ¿no? para la cuestión del dinero? O sea, sí salía, sí era rentable el traer figuras así tan importantes. Fíjate, en 1968, cuando se presenta Rafael, vamos, en su debut en México, dejó una derrama económica de más o menos 10 millones de pesos de esa época a la semana. Estamos hablando que, o sea, no sé, es brutal una cantidad en esa época, ya hablar de millones era muchísimo dinero, ¿no? Entonces sí les dejaba muy buena derrama, porque ya no nada más era, por ejemplo, el servicio de cubiertos que te incluía la cena, las bebidas y ver el show, sino, vamos, si eras una mesa grande, que las botellas, que vamos a pedir otra cosa, o yo no quiero el menú de la noche, yo quiero servicio a la carta, porque manejaban cocina internacional o alta cocina. Entonces era, bueno, a ver, tienes lo que te van a dar en la cena show o tienes la carta. Ahí sí que podía ser tan caro como tú quisieras, porque había, vamos, desde langosta, había crepes Suzette de postre, había champaña, o sea, podía ser ya ahí un dineral lo que te podías gastar. O podías irte también, pues decentemente al menú de la noche, ¿no? Que también obviamente era alta cocina, pero no te iba a salir tan caro. ¿Cuántas personas le cabían al patio? Ya hablando en un término de codo con codo, que estuviera un lleno total, le cabían cerca de 1,500 personas, Era grande que entonces. era mucho, era un espacio muy grande para hacer un salón, pues, de eventos, ¿no? De cena, show. No hubo ningún otro que pudiera tener ese aforo. Bueno, incluso hasta la fecha, ¿no? Ya hablamos de términos de eventos masivos como un auditorio, como un teatro, que obviamente ahí ya cambia la cosa, o un Foro Sol actualmente, un Palacio de los Deportes, pero en esa época no se podía dimensionar un espacio para cenar, estar con tanta gente y ver un show tan íntimamente, ¿no? Porque donde estuviera se iba a ver el artista. Si estabas en la planta alta, tenía un barandal, un balcón, por así decirlo, que te acercaba a la pista, se extendía casi a medio salón, entonces lo veías desde arriba perfectamente. Si estabas abajo, lo veías. Si estabas en las laterales, había unos escalones, pero había mesas, entonces lo veías, nadie te tapaba, no te ponían atrás de un poste como en algunos lugares, ¿no? Como en Así como algunos detrás de un lugares. muro, ¿no? Sí, ahí escondido, ¿no? O sea, sí se podía apreciar de diferentes puntos y era también parte de la comodidad del lugar. ¿Y qué pasó con tu familia? O sea, ¿qué se dijeron entre cuando pues, se acaba el patio? No hasta afectó entre ustedes, entre la familia de, oye, pues si aquí vivíamos todos, ¿por qué lo vendiste? O sea, Sí, fue un golpe muy, muy fuerte para todos, fue muy triste, vamos, vinieron muchas cosas, muchos cambios, era empezar otra vez desde cero. Mi familia llegó aquí a la Ciudad de México desde Celaya a causa de la revolución en 1910, 1911, y empezaron básicamente desde abajo y haber llegado a un cierto nivel de esfuerzo, hablando en términos del patio y lo que representó, no nada más para la familia. Aquí el libro es el claro ejemplo, es
no nada más es esto, sino engloba parte del ADN y de la memoria colectiva, ya ni siquiera de la ciudad, sino del país, es un ícono, ¿no? Entonces, pues obviamente fue doloroso para la familia el desprenderse pues, de un ícono tan grande. ¿Y por qué lo hicieron? Pues bueno, igual la historia la narro pues En el con todas libro. sus letras en el libro. Mi familia lo pierde en 1969. Ok. Francisco Aguirre Jiménez, el fundador de Radio Centro, ya tenía varios de los centros nocturnos más importantes de la ciudad, pero hacía falta el patio. La tía empieza con algunas deudas en sindicatos, sindicatos de músicos, sindicatos de meseros, de publicidad, de todo, y empieza a rentar el patio por 20,000 pesos mensuales de esa época, Ujú. y un error en una cláusula hace pues bueno, lo empiece Cierto. a perder. No estaba estipulado que toda remodelación queda a beneficio del lugar. Vamos, un contrato de arrendamiento, incluso hasta por un departamento, vienen ese tipo de cláusulas, Claro. pero esa cláusula no la tenía el contrato. Francisco Aguirre invierte una cantidad millonaria en alfombras, en todo, y es como de, órale, ¿me pagas esto o mejor me das el patio, ¿no? O sea que La tía se negó. ahí hubo jiribilla, que ya no los Sí, contarás claro, era mejor, plan con mejor en el maña libro. totalmente. Claro. Porque además era Y el lugar, o sea, era el sí, lugar. no, sí, o sea, ya no era ya le hacía falta el último que era el más importante, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, al final la tía se negó, no quería ni llegar a algún acuerdo, obviamente no iba a perder su patrimonio tan fácilmente y menos por una ambición. Y al final la acaban secuestrando, se la llevan al Hotel del Prado y la tuvieron una semana ahí hasta que firmó el contrato ahora sí que de venta forzada. Y pues ya. Oye, pero después de esto, tú pudiste, yo sé que, o sea, yo he leído el libro, que lo has documentado muy bien, pero después de esto tú le diste seguimiento, después de que tu familia lo deja de tener, tú continuaste investigando más sobre el patio, ya cuando ya Sí, no pertenece a tu familia. sí, porque muchas veces digo, acaba, por ejemplo, el tema de la familia. Yo me enfoco muchísimo en esa época porque es de la época donde yo tengo el Claro, material, ¿no? De primera mano. claro. Ya la otra familia también debe de tener sus anécdotas, sus historias, aunque al final del día mucha gente también que trabajó en esa época se ha acercado a mí y para platicar, comentar, y yo con gusto lo escucho porque al final vuelvo al punto, no nada más es algo mío ni es algo de los que ya no están, es algo de todos, es memoria colectiva y con gusto compartimos imágenes, compartimos anécdotas, todo suma en realidad, actualmente todo está sumando. Oye, y yo me quedo pensando, y lo voy a decir así públicamente, público, para ir apartando. A mí me gustaría un día hacer un documental, ¿no? Estaría muy bien hacer un Claro. documental del patio, incluso ahorita que está de moda las series. Imagínate cuántas cosas no habrán pasado en ese lugar, como para hacer Sí, una serie o algo así. sí, totalmente. De hecho, es de las cosas que tengo planeadas para un futuro, ya hablando en términos del patio en específico. El primer paso era hacer un libro que se diera a conocer más todavía a profundidad de la historia de este recinto. Es historia al final del día. Claro. Y ya el siguiente paso, que llegara a unas muy buenas manos para poder realizar y producir una serie o una película. Sería un tremendo regalo para nuestro país y para el mundo cinematográfico, ya que no Para, solamente y, estamos para, hablando de un tema. y para el centro nocturno de este país, ¿no? O Y sea, claro, sí, sí, sí. maravilloso. Después que se lo queda la familia Aguirre, tú tuviste la oportunidad, porque insisto, eres muy joven, pero tú tuviste la oportunidad de entrar ya después, cuando ya Sí, la familia Aguirre tuve lo... la oportunidad de Maravilloso. entrar ¿Cómo ya todavía hace unos. alcanzaban las sillas? Dicen que había sillas y mesas todavía en algún momento por ahí medio arrumbadas. ¿Tú lo llegaste a ver Sí, eso? las sillas quedaron hasta el último de los días, eso sí. De hecho, yo pude entrar hasta la cocina y todo. En algún momento fui con mi papá, le dije, ¿sabes qué? Aquí cierta persona nos está facilitando el acceso, vente para acá. Llegó mi papá y pues bueno, el lugar donde él había nacido prácticamente, él empezó a trabajar a los 12 años, le tocaba ver a la gente cómo
llegaba, él empezó en el guardarropa, entonces llegaba la gente con sus abrigos de mink en la época de oro y él les daba su ticket, y él los colgaba, entonces todo eso le tocó a él y volver a entrar, pues bueno, fue muy emotivo, pero también para mí fue muy nutritivo porque me decía, ¿te acuerdas que te había contado? Ah, pues mira, es este lugar y esto y lo otro, y además algo tenía muy mágico el patio. Una vez que entrabas al lobby, pues bueno, era, como te decía, una fiesta para los sentidos, los aromas, hasta la fecha, del aroma de la madera permanecía. Eso no se elimina por completo, entonces era un olor a, pues, a elegancia. Yo lo veía así, ¿no? O sea, cuando entré dije, wow, qué rico huele, o sea, nunca he visto algo de este estilo, o sea, ya entrar al salón, ver las maderas que todavía estaban en pie, las columnas de cantera todavía estaban bien, y bueno, conocer hasta, como te comentaba, la cocina que había mandado a diseñar la tía, porque había una cámara de enfriamiento para las piernas de jamón serrano, para el lechón en Navidad, el pavo, para todo, ahí lo tenían en esa cámara frigorífica que todavía existía. ¿Qué viste? ¿Qué había de ese patio, de esa época? ¿Qué había cuando tú entraste? Ya no estaba la pista, ya no estaba el escenario porque esos desaparecieron en los 90, lo hicieron tipo foro ya en sus últimos años, pero todas las sillas y todas las mesas todavía permanecían. Las mesas eran de pedestal y en la base decían el patio, pero también se habían llevado del retiro del primer negocio, se lo llevaron a esta. Entonces esas sillas, esas mesas ya tenían más de 90 años de antigüedad, porque pues era de los años 20 y yo lo vi, dije, ok, estas mesas son las del retiro, o sea, ahí lo dice y me sé la historia, entonces, pues sí era sorprendente ver ¿No hubo tanta manera de historia. robarte unas? Tengo en una bodega, tengo unas mesas, Qué bueno. tengo 2 mesas y 2 sillas, pero estas han sido de las que conservó la familia. Ok. Tengo, o sea, en algún momento también pensamos como montar una pequeña exposición con toda Estaría esta padrísimo. historia material y física del patio, donde tengo, digamos, los cubiertos en la época de oro eran de plata, al inicio del patio, los platos tenían borde de oro, el filo de oro. Trataban de darle lo mejor de lo mejor a sus clientes, al público. Tenían mucho ese respeto hacia la gente que iba, que hacía el esfuerzo para pagar un cubierto y a cambio se le daba lo mejor que se podía, ¿no? Se les daban los mejores alimentos, la mejor atención y todo el mundo estaba contento en esa época. Oye, después te pasaré, porque espero que no sea la única vez que platiquemos y vernos en persona, me quedo Enrique, porque yo tengo una foto de mi tío con su esposa que se tomó en el patio, Ok. pero que viene estas que te vendían ahí los fotógrafos, entonces viene con el papelito donde dice patio y firmada por Rafael, imagínate. Oh, excelente, sí, o sea, son de Está esas cosas padrísimo. impresionantes, ¿no? Actualmente uno las ve y dices, wow, o sea, pero sí, sí era común, ¿no? Que te vendieran la foto del recuerdo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos ahí en el patio, y todavía incluso se podía justo que pasara eso, ¿no? Había la facilidad de que alguien llegara y te dijera, oiga, están haciendo una firma, gusta que el artista se la firme, pues claro, ¿no? O sea, era poco Después, común, pero sí pasaba. después, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tú que lograste investigar, por qué la familia Aguirre lo dejó abandonado? Entiendo que estaba en una zona pues muy complicada porque pues enfrente está Gobernación, que también ahí daban shows, de otra manera, de otra Sí, forma, de pero otra también manera. daban shows. Entonces siempre manifestaciones, después la zona se fue deteriorando, ¿no? Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué cerró el patio? Hay muchas teorías, las más reales, pues es de que llegan centros de espectáculos masivos, ya eran auditorios, ya eran cosas brutalmente grandes, ya era otro concepto incluso, y los artistas ya no te cobraban de la misma forma, ya no era redituable un artista que te quisiera cobrar lo de un estadio en un lugar tan pequeño, ¿no? No salía los covers, imagínate el día de hoy presentar un Alejandro Fernández para 1,500 personas, pues no me darían los números, o sea, No. ¿cuánto se tendría que cobrar la cena? O sea, tiene que salir la cena, tiene que salir los sueldos, o sea, sería un dineral brutal, ¿no? O sea, eso se puede ver todavía, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Todavía encontramos estos conceptos de cena show
que bueno, allá son icónicos, son muy marcados, es parte de la cultura, pero aquí ya prácticamente desaparecieron, o sea, sí podemos encontrar espacios pequeños como el Lunario y funcionales, ¿no? O un Metropolitan, pero ya es teatro totalmente. Entonces, ese es uno de los principales motivos por los cuales dejó de funcionar. También había, ya entrando en teorías conspirativas, dicen que el expresidente Carlos Salinas tenía las ganas de expropiar ese negocio. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Pues yo no lo veo tan descabellado, ¿no? Porque allá hablando en una cuestión real, era la única persona con poder que sí podía decirle, ¿sabes qué? Yo lo quiero y con permiso, ¿no? O sea, prácticamente de la misma forma que lo perdió la familia, Perder. está esa posibilidad también para ellos y que lo decidieran cerrar. Y pues bueno, también eso lo que sí es real totalmente es de la ubicación con Secretaría de Gobernación. En la época que se inaugura el patio era una casona, la de enfrente, los vecinos de enfrente, pues era una casona pues sí, de la época porfiriana. Entonces se recupera posteriormente y se hacen ya oficinas de Secretaría de Gobernación y pues no, posteriormente, todavía años después, ya era como un lugar específico para hacer marchas y plantones, ¿no? Ujú, Entonces, pues dejó de ser esa ubicación privilegiada porque estaba a una cuadra de Reforma, ujú, cuando alrededor, pues prácticamente no había mucho, ¿no? Era la zona centro al final, no el ujú. primer cuadro, pero sí estaba muy, muy cerca. ¿Has llegado a saber, o sea, por qué lo dejaron así? ¿Por qué no eh, la familia Aguirre lo tumbó, construyó algo, lo ocupó como bodega? O sea, ¿por qué nunca se le dio un uso? ¿Llegaste a investigar eso? Pues mira, fallece el señor Francisco Aguirre y pasa a manos de su esposa, Esther Gómez. Su hermano fue el gerente que mucha gente conoció, Manuel Gómez Tobar. Ujú, Él era el anfitrión en esa época, él te recibía y te acompañaba a tu mesa, sabía quién era, sabía todo, ¿no? Y llevaba las listas de reservaciones del patio en 70s, 80s y 90s. Entonces ellos lo tenían, pero ya no lo pudieron abrir otra vez. Posteriormente fallece la señora Esther Gómez y pasa a manos del actual presidente de Radio Centro, pero él ya no lo quiso reabrir, no quería saber nada del patio, no quería saber nada pues de este asunto, prácticamente se le dio carpetazo y nosotros sabíamos de primera mano que había gente como Rafael, como Juan Gabriel y como incluso el ingeniero Carlos Slim que quería comprar el patio, querían comprar el terreno, querían reabrirlo, querían hacer muchas otras cosas, pero a la mera hora no lo quiso vender. Le llegaban cartas al señor Aguirre de, oiga, se lo compramos, y así como llegaban, las tiraban a la basura. es que a mí No, eso es lo que se me hace súper extraño. También fue que lo veo como una especie como de capricho, de decir, sí, quiero que se arruine, como así pasó, que se cayó. sí, claro. Pero me decían que ya lo habían vendido, ¿no? A que iba a construir algo el arquitecto Sordo Madaleno, ¿es verdad eso? Sí, es correcto. Habrán sido 7 años, me parece. Antes de pandemia, unos años antes, se vendió a la firma de arquitectos Sordo Madaleno, que fueron los únicos que pudieron comprarlo, porque habían comprado la cuadra de enfrente, donde estaba, bueno, frente al Hotel Imperial, Ujú, junto al Fiesta Americana, y estaban empezando a comprar terreno por terreno de la cuadra del patio, que es muy grande. No ujú. nada más está el patio en esa cuadra, está en ese bloque, estaba el cine Bucareli, un cine antiquísimo, pero ya lo compraron y todo eso se iba a demoler para hacer un proyecto que se llama Reforma Colón, unos edificios muy altos. En su momento dijeron que iba a ser el proyecto más grande de Latinoamérica, más alto. Ahorita, bueno, se está construyendo en Monterrey el edificio más alto, entonces, pues no sabemos si esto vaya a seguir siendo el principal, al menos de la capital, pero justo ya se están realizando las labores de demolición de los predios. Y justo fue el tema principal de la caída de la fachada del patio. Recordemos que en 1908, 1912, por ahí, 1910 yo creo, existía la alberca Pani, no recuerdo el nombre exacto, pero era un centro social de natación que existía ahí en lo que ahora eran los terrenos del patio, en la calle de Atenas.
y ya después, pues se desaparece prácticamente unos días de la historia, unos cuantos años, y resurge ya en forma del patio. Entonces, viéndolo por ese lado, siempre ha sido un lugar, pues para socializar. Al menos los primeros 110 años ha sido un lugar donde desfila la gente, donde va a ser feliz. Y pues bueno, ahorita con la demolición empezaron de la parte de atrás del estacionamiento hacia adelante. Empezaron demoliendo pues escenario, cocina y todo. Y toda esa parte del salón era una especie, bueno, ya hablando en términos de construcción, actualmente era de un techo de dos aguas como bodega. Entonces Ujú. fue sencillo, pero las paredes, los muros y la fachada era un edificio antiguo, un edificio de 90 años, colonial, y pues si le quitaron bueno, no los cimientos, sino las paredes de atrás, quedó la fachada y la fachada tenía una marquesina pesadísima, entonces es como si te colgaras de un librero, se te viene encima y justo fue lo que Claro. pasó. En términos de demolición, pues quitaron lo de atrás y se fue hacia adelante, hacia la vía pública. Afortunadamente no hubo víctimas, no hubo lesionados y yo siento que también por eso se puede hablar y seguir hablando bien del patio, se pueden prestar estos espacios para decir y recordar lo bonito que fue la época y todas sus temporadas por las que pasó y por las que estuvo abierta. Entonces también no hubo como una mala despedida ni un mal sabor de boca, afortunadamente. Oye, pero pasar por ahí, y yo acostumbraba mucho pasar por ahí trabajaba yo en una estación de radio muy cerca de ahí, y también iba mucho a la tienda del Mago Champs, que está adelantito, ¿no? Sí, Y pasar por ahí, tenía una vibra especial, o a lo mejor es a nosotros que nos gusta, somos almas viejas quizás, sí, pero justo. pasar por ahí y imaginarte, detenerte un momento a pensar los carros, a imaginarte la marquesina en su mejor momento, tenía un ambiente una vibra muy especial pasar por ahí, ¿no? Tratarte de asomar a ver si veías algo, ¿no? Sí, Acercarte, ¿no? ese fenómeno, digo, yo creo que te pasó, no, me ha pasado y le ha pasado a mucha gente, o sea, era como, yo lo veo así, el lujo que manejaba el patio se podría comparar con el Titanic mismo, ¿no? Exacto, Y la eso pasa. imaginación de, wow, cómo estuvo funcionando esto, cómo en temporadas buenísimas con grandes artistas, pues la calle de Atenas estaba llena de autos, de gente en fila formada para poder entrar, con dando también, llevando su mejor ropa para las Claro. fotos, para convivir. Entonces todo eso como que es mágico. Y unos metros adelante tenemos el reloj chino Ajá. que también tiene su parte de historia. En la decena trágica de la Revolución Mexicana fue destruido a cañonazos y lo tuvieron que remodelar. O sea, siento que cada parte de esa calle tiene su gran parte de historia. Oye, y ya casi para finalizar, ¿cómo se te ocurre a ti hacer este libro? ¿Qué podemos ver? ¿Qué historias podemos darnos cuenta en el libro? ¿Y cómo lo podemos conseguir para la gente que nos está viendo y que quiera tener este libro? Pues bueno, el libro básicamente fue la manera en la que pude aterrizar todo lo que estaba en el aire. Antes no había la facilidad de tener todas las imágenes del patio en redes sociales. Prácticamente las televisoras tenían sí su acervo cinematográfico del patio, pero lo demás lo teníamos en parte nosotros, ¿no? Lo tenía mi papá, que fue de las personas de la familia que más pudo conservar artículos y cosas pues de su lugar de trabajo. Entonces también dije, oye, esto es una responsabilidad, esto no nada más es de aquí, esto es de todos, la gente quiere saber, la gente quiere ver, mucha gente era, oye, ¿y cómo era? ¿Tienes una foto de esto? Entonces, poco a poco empecé por hobby a liberar la información y me apasionó, fue algo muy bonito porque incluso hubo gente que me vendió, por ejemplo, lo de bueno, unas postales del patio Ujú, de Rafael, esas me las vendieron, de José José, esas me las vendieron, de oye, por cuestiones del destino, mi papá trabajó ujú. en la basura, era el señor de servicio que recogía la basura del patio, y pues mira, hasta platos echaron, hasta documentos echaron, él los guardó y aquí están
¿los quieres? Y yo, claro Maravilla. que los quiero, o sea, no Wow. sé cómo esto sobrevivió porque está impecable, porque era documentación, pero échamelos. Entonces hay contratos firmados, por ejemplo, de cuando se presentó Juan Gabriel, de Lucía Méndez, de Vicky Carr, contratos de músicos, de sindicatos, de todo eso. Entonces lo guardo con cariño porque es historia, o sea, no lo podemos tachar. Y además no es historia mala, es historia positiva, y abarcamos bastante, abarcamos arte, cine, teatro, de todo, hasta política, ¿no? Tenemos ahí un poco, ¿no? Oye, y Entonces las hay de todo. personalidades, ¿no? Que llegaron a ir ahí, ¿no? También como público, ¿no? Como público, por ejemplo, el caso es de Luis Miguel, ¿no? Que me decían, oye, ¿por qué no se presentó? Pues mira, de entrada estaba muy chico, era un niño, no podía presentarse, pero fue como público, eso sí, entonces también podemos llegar a esos grados. Una Marilyn Monroe que fue al patio como público y que nadie se dio cuenta porque ella iba tapada hasta el cuello, prácticamente con la cabeza tapada con una mascada, y el único que se dio cuenta fue el capitán, que se quedó así como de, ok, ella estaba saliendo bueno, así que con un compatriota mexicano, que fue cuando la llevaron, me parece, a la casa del Indio Fernández. Ujú. En esa época, pues bueno, se la llevaron al patio, pero trataron de no hacer como mucho alarde, porque si no eso hubiera sido pues un caótico, ¿no? Tenerla sentada ahí al lado tuyo, imagínate. Entonces el único que se enteró fue el capitán con el que hablaron para que pues bueno estuviera al pendiente del servicio, y de ese tipo de personalidades eran las que se podía ver una noche en el patio. Bueno, yo he escuchado don Guillermo Ochoa a cuenta de María Félix, ¿no? Que le gustaba ir a ver ahí a Juan Gabriel, ¿no? Llegaban ahí al patio. Oye, hay una anécdota, no sé si sea verdad o no, a ver si tú la sabes, que alguien entró a caballo, o que alguien metió un caballo o algo así. Sí, justamente. Se llamaba y era muy famoso, era Mariles, el jinete Mariles que ganó, me parece, medalla de oro en equitación en unos Juegos Olímpicos. No tengo el año exacto, pero pudo haber Ah, sido 50 o sí, cuenta. 60. Ujú. Y el caballo se llamaba Arete. Entonces le dieron una condecoración en el patio y entró, él era, me parece que fue militar. Ok. Entonces entró a caballo hasta la pista de baile para recibir su condecoración. El caballo igual, en aplausos, flores, era muy bonito porque, pues bueno, ahí también fue la primera entrega de los premios Ariel. Claro. Entonces entregaban premios a lo mejor de todo, del cine, del teatro, por ejemplo, de las Misses de México, las reinas de la primavera que manejaban mucho en esa época. Entonces trataban también de tener ese estatus de recibir a público y a gente que se lo merecía, ¿no? Así como de esta persona tiene una gran trayectoria, pues bueno, aunque venga a caballo, aquí lo ponemos. Oye, y también hay otra que me cuentan, que se me hace pues muy curiosa también, que bueno, que cuenta don Guillermo Ochoa también, que saliendo de ahí la quisieron seguir María, don Guillermo y Juan Gabriel, y que se arranca el automóvil y que ven que apagan la marquesina y que Juan Gabriel le pide a su chofer que se regresen y dice, por favor, déjenla prendida toda la noche. Eso habrá sido verdad. ¿Habías escuchado esa anécdota? Ese no lo había escuchado, fíjate, pero es muy interesante, y nada más de pensarla yo no lo dudaría. Sí, dice don Guillermo que ya se van, ¿no? Que ya fueron los últimos en irse y que cuando él ve que la apagan se regresa y que incluso hasta él dice, déjenla prendida porque ahorita el que va a pagar la luz soy yo. Decía, Sí, porque estoy dando show. Entonces me hizo una anécdota muy curiosa, ¿no? De sí, esa claro. marquesina que además era enorme, ¿no? O Sí, sea, era enorme. enorme. De hecho, la primer marquesina era vertical y era pequeña. Salía en escuadra a la calle de Atenas para que si tú ibas caminando en el coche la vieras de frente. Pero ya la segunda, bueno, la última marquesina ya era horizontal y enorme, brutalmente espectacular, justo para llamar la atención. Las luces muy al estilo de centro nocturno de Las Vegas, ¿no? Y los colores y todo era muy llamativa. Pues, ¿dónde podemos conseguir el libro, Enrique? Pues bueno, lo pueden conseguir siempre con entrega a domicilio para que les sea más cómodo, a través de Mercado Libre, a través de Sanborns, Gandhi y El Sótano en sus páginas de internet. Ahí lo buscan, o en nuestras redes sociales como Centro Nocturno El Patio en Instagram.
o igual Centro Nocturno El Patio en Facebook. Son las nuestras. Tenemos algunos videos en YouTube, también nos pueden encontrar. Tenemos unos anecdotarios que también pueden seguir. Que sin duda necesitamos tener una plática larga, Claro que sí. con cámara y en persona, porque yo creo que hay mucho más de qué hablar, porque esto nos va desprendiendo a muchas cosas, no nada más del espectáculo, nos puede llevar a cosas de la música, ropa, alimentos, muchas cosas que nos da el hablar del patio. Te agradezco mucho, Enrique. En cuanto pasó eso, la primera persona de la que me acordé fue de ti, fíjate. Gracias, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo es la vida? Porque hace unas par de semanas iba yo en el auto, pasé por ahí y dije, ay, le voy a tomar una foto. Tengo varias fotos y justo le tomé un video. Le tomé un video a la entrada y todo, y a las pocas semanas pasa esto y dije, bueno, por lo menos tengo mi video del patio. Ojalá y se puedan hacer más cosas. Te lo digo aquí enfrente al público. Ojalá y podamos hacer algo. Yo estoy interesado en poder hacer a lo mejor una exposición, un documental o algo, porque se me hace que no hay que dejar morir este mítico lugar, ¿no? Claro que sí, Jorge. Mira, yo encantado, ahora sí que con cámaras o sin cámaras, nos vemos con gusto. Hay mucho de qué platicar, hay muchísima historia, muchísimas anécdotas y todo está entrelazado. Eso es lo hermoso del patio, claro, que conecta México con el mundo, con el arte. Te digo, o sea, tener ahí a un Diego Rivera, una Frida Kahlo en el centro de espectáculos más caro de México, era algo que nadie hubiera pensado, pero sí pasó, o sea, y fueron a ver a Josephine Baker y en la misma mesa que María Félix, o sea, eran cosas pues que actualmente uno no se pudiera imaginar, surrealistas totalmente, ¿no? Claro. Pero lo mejor es que la realidad pasa y pasa de una manera mágica, ¿no? Pues muchas gracias por la plática, mi querido Enrique. Estaremos en contacto. Ya ahorita nos hiciste recordar momentos muy amenos y muy padres de nuestro México. Muchísimas gracias, Jorge, a ti, a tu público, a la producción por esta invitación. Es un placer estar contigo. Muchas gracias.